Bueno, pues Juan Ramón, te he dicho antes que te iba a llamar Viedma, pero al final te voy a llamar Juan Ramón, pero bueno. Como tú prefieras. Para nosotros, para mí, yo creo que para todo el club es un placer enorme contar contigo para este encuentro y quiero agradecer también que luego por si lo ve Raúl, a Alianza y a ti, claro, por querer estar aquí con nosotros. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo hace un escritor para escribir esta novela tan negra, negra, negra? Negra, y sigo, negra. Muy negra y Muy negra, muy negra. esa era la intención desde el principio. Porque, bueno, yo creo que todas mis novelas lo son, de una manera u otra. Hay ahí una columna vertebral policíaca que de alguna manera sirve para vertebrar mis tramas. Pero aquí era distinto, aquí era algo intencionado, era el, el momento, según me parecía a mí, de escribir una novela documento donde quedaran reflejados algunos de los males, de las lacras que había en nuestro país, algo que nos sirviera en su momento para interpretarnos a través de la ficción, y para eso necesitaba una novela negra, que es, como todos sabéis perfectamente, la novela realista de nuestros días, y era la que mejor se adecuaba a este tipo de retrato social que yo quería hacer. Así que por una vez dejé un poco los híbridos aparte, aunque siempre están ahí, siempre hay un ambiente gótico, siempre hay un punto sobrenatural, siempre eh, hay una influencia a otros géneros, pero por una vez decidí centrarme en un policíaco y llevarlo a sus últimas consecuencias. Yo creo que leerte es no salir indemne, ¿eh? Todavía estoy recordando muchas de las cosas y yo creo que se me van a quedar en mi cabeza, pero yo creo que durante mucho tiempo. O sea que si es lo que querías, yo creo que lo has conseguido. Pues Por mi no me parte, puedo decir nada mejor, desde luego. por mi parte, muchísimas gracias, porque es un novelón y esperemos que, aunque estemos como estemos, pues bueno, se vaya vendiendo, se vaya hablando de él y bueno, que yo creo que ha sido un premio muy, muy, muy merecido, por mi parte. Y ahora voy a dar la palabra a una persona que sé que os queréis mucho mutuamente y esas cosas, aunque yo creo que ya te vamos a querer todos mucho, que es Yolanda. Juanra, buenas Qué bien, tardes, corazón. qué alegría verte, aunque sea de Aunque sea esta manera. lejos, ¿Cuánto tiempo además de ya? verdad. Hace Pero ya tenía mucho ganas de tiempo. verte. Y yo también, de verdad, hace ya demasiado tiempo que no coincidimos en ningún sitio y Es bueno, verdad, pues yo creo que desde que estuve con José Carlos en Guadalajara, ¿no? ¿No fue? sí, efectivamente, efectivamente. Desde entonces, Soy los sí. tres, Sí. efectivamente. Yo a mí, sabes que con tu literatura es predicarle a un converso, porque sabes que soy fan y soy fan. También mucha culpa la tiene José Carlos, está ahí con la gorra y no dice nada, pero él tiene mucha culpa también. Y yo el otro día lo comentaba con él que quizá esta es la más terrenal, entre comillas, de todas tus novelas, la más pegada, digamos, a la realidad, aunque tiene esos puntos, ese toquecito oscuro con el muló, con ciertos... pero lo que me ha gustado es la evolución de Seth Santiago. En este caso, Seth es como que está ya de vuelta de todo, ya como que le da todo lo mismo, pero se comporta de una forma mucho más humana incluso que en las novelas anteriores. Está como más centradito, dentro de lo que cabe, dentro de lo centrado que puede estar. Entonces, a Seth, ¿le vas a seguir dando oportunidades o nos quedamos aquí? Aunque a mí me ha dado mucha rabia cómo se queda aquí, ¿eh? He sufrido mucho. Seguirá apareciendo. Tengo planes para él, para el futuro y me imagino que él también tiene planes para llevar a cabo. Es complicado manejar un personaje así, o alguien que vive tan al límite, porque ya sabéis, tú que me conoces bien, mi obsesión con huir del cliché. El cliché en la trama, cliché también en los personajes. Entonces, la evolución
digamos, lógica dentro de los esquemas de ficción que se repiten una y otra vez en lo que leemos, sobre todo en la novela negra, es habernos encontrado a un Seth Santiago a estas alturas, pues ya absolutamente sumergido en el abismo, entregado a mil excesos y al borde ya de sucumbir de un momento a otro. La vida no es así, la vida no es así. La verdad que cuando hay gente que deriva su existencia hacia eso y hay gente que elige sobrevivir. Para sobrevivir, ¿qué haces? Pues en primer lugar, eh, en contra de lo que se dice de que el alcohol no nos ayuda a olvidar, el alcohol lo que nos esfuerza es a recordar aquello de lo que queremos huir. Y por lo pronto lo primero que ha hecho Seth es apartar el alcohol de su vida. No fuma, intenta llevar una vida más o menos ordenada, vive solo, no tiene grandes asideros, pero va tirando gracias a sus chanchullos habituales y algún trabajo más o menos convencional que le entra dentro de su trabajo de abogado. Sabemos que hay una hija fantasma, Austria, para los que hayáis leído otras novelas, una hija que terminará apareciendo, que quizás, y esto es un poco exclusiva, que quizás tenga algún día una novela propia, en la que Santiago tendrá un papel quizás de su némesis, no sé por dónde saldrá eso. Pero Santiago saldrá en el futuro. Ayer me preguntaban también por él y en una entrevista, y yo les decía que, bueno, que la idea es un poco, y lo he dicho ya más de una vez, que aparezca como protagonista y como secundario en novelas espaciadas en el tiempo, ¿no? Esto es una decisión tomada a priori, pero que se irá modificando dependiendo de la historia. Un poco como las grandes estrellas de los 90, grandes actores, tomo un poco ahí de la idea, el gran Robert De Niro en el momento álgido de su carrera, que hacía una película de protagonista absoluto y otra en la que hacía una aparición especial que se nos quedaba grabada en la mente para siempre. Un poco tomando esa idea para no quemar demasiado al personaje, pero repito que dependerá un poco de las historias que se me vayan ocurriendo, que al fin y al cabo son las que mandan en todo esto. Pues mil gracias, le dejo a los demás y de verdad que mucho éxito y muchas ganas de verte para que me lo firmes. Mucha alegría de verte, querida. Óscar. Bueno, yo que pensaba ser personaje secundario porque quería tirar por una cosa muy, muy, muy pequeña, pero que a mí me ha llegado al alma. Y es que uno que está más o menos habituado a negruras, a oscuridades, genial por el género y luego por tu pluma, Juan Ramón, has tejido uno de los momentos que ya van a quedar para siempre en este lector como uno de los más dolorosos, más terribles, que me ha costado seguir y que cuando estaba revisando las notas esta mañana para preparar el encuentro, volví a decir, cuando tenga que afrontar en el blog, hablar de esta página, y te voy a contar, es un detalle muy tonto, pero creo que en el fondo habla de cómo tú eres, ¿no? De cómo tú defines, de cómo transmites sensaciones y cómo creas atmósferas. Y es en la página 56, cuando Luisa Orujo recuerda que de niña fue con su madre a la feria. Y a mí, es que hasta me cuesta hablarlo, o sea, porque me has evocado, por desgracia, tantas ausencias, tantos dolores infantiles, y ese momento sobre todo, cuando que rematas diciendo, espera, es que de cerca tiene que ser sin gafas, que si no lo veo bien. Cenaron una tortilla de patatas acartonada con un par de refrescos por un precio desorbitado en uno de los puestos callejeros y volvieron a casa sin haber consumado una sola sonrisa. La gorra que tienen por ahí puesta me la debería haber comprado también yo para quitármela delante de ti. Gracias, porque no se puede contar más con menos. Bueno, pues me dejas sorprendido muy gratamente porque la verdad es que hasta ahora
no había salido este pasaje. Es un pasaje muy breve, efectivamente, y realmente para mí fue también, a la hora de escribirlo, un pasaje muy sentido porque, bueno, refleja un poco además lo que es el sentimiento hacia la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla aglutina 1 millón de habitantes, que es lo que tiene la ciudad, en un recinto, y bueno, determina todo en la ciudad, todo va en función de la feria. Se tiene la idea en el exterior de que es el momento más feliz para la gente aquí, pero hay muchísima gente de barrio, de la ciudad, que vive, que no tiene caseta propia. Sevilla es el lugar más exclusivista del mundo, más clasista que hay, y si no tienes caseta propia no eres nadie. No eres nadie, es verdad. La gente de mi barrio no íbamos a la feria, íbamos un momento y nos largábamos porque no teníamos una caseta. Y era un poco eso lo que quería reflejar, y ya de paso servirme un poco de ese momento simbólico para reflejar lo que fue la niñez de Luisa y su madre, la relación entre ambas, y cómo esa pobreza, esa miseria, esa falta de recursos fue de alguna manera pudriendo la relación que había entre ambas, para hasta terminar como termina, como sabemos. Pues de verdad que te agradezco que te hayas fijado de esa manera en ese pasaje tan importante. Y es que además es de esas cosas que queda en el lector recurrente, porque no es que justifiques, no es que compartas, no es que comprendas a Luisa Orujo, pero cada vez que ella comete un nuevo acto, y cada uno le pondrá el apellido que quiera, vandálico, terrorista, brutal, etcétera. No obstante, yo volví a pensar en esa niña con esa tortilla acartonada y, como dices, desubicada de todo, empezando por sus propias raíces, que son la madre, y todo lo demás, porque también conozco por amigos a Feria de Sevilla, con lo cual, claro, me era fácil entrar en esa atmósfera que recreas. Entonces, claro, era volver siempre a ese pasaje concreto y decir, joder, ¿qué más le vamos a pedir a Luisa Orujo con lo que ha sufrido? O sea, me explico, ¿no? Has conseguido muy bien instalar ese personaje además tan a contracorriente con todo lo demás, porque Luisa Orujo, en el fondo, esa sería mi segunda pregunta, y ya me retiro para que los compañeros sigan, también pediría novela propia, yo creo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que es como esas figuras hechas de pólvora, que tan fulgurantes, que de alguna manera se brillan tanto a la hora de quemarse, que se agotan en sí mismas. Claro, da al máximo de sí en la novela, que podía haber contado más de ella, es cierto, pero que creo que ya agota aquí su propio recorrido debido a su propia intensidad. Espero que haber tenido espacio suficiente como para la gente comprenda que ese salvajismo que derrocha tiene a su vez una causa-efecto en lo que ha sido una vida robada por completo, primero por esa niñez tan pobre, tan absurda, después su estancia en la cárcel, al final una vida que queda en nada. Esa furia nace justamente de ahí, no de otra cosa. Pues enhorabuena y gracias por la novela, Juan Ramón. Muchísimas gracias a ti. José Carlos, te ha tocado. El micro. El micro, José Carlos. José Carlos, el micro. No te oye. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Ok, perdón. A ver, cuando tú coges esta novela, que saldrá unas 400 y pico páginas, no tengo el libro delante, claro, piensas que al cabalgar sobre 4 ejes, que son los 4 personajes principales, que van todos a por un malo al que no vemos, podrían haber sido muchas más páginas, ¿no? Se dice que las buenas novelas negras tienen unas 250 hasta 300 páginas. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas páginas has cortado? Porque no debe ser fácil crear esa estructura
de 4 personajes que puede confundir incluso al lector novel, vamos a llamarlo así, y no debe ser fácil llevar esta narración sobre estos 4 ejes. ¿Qué dificultades ha supuesto esto? A ver, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo porque estamos entre amigos y ¿dónde, en qué foro mejor que decirlo que en este momento? Y a una pregunta de mi querido José Carlos, que además de amigo es cómplice en tantas historias. Y bueno, pues os lo cuento. Una vez terminada la novela y ya con el concurso ya ganado y a punto de ser publicada, ¿algo se me escucha? Sí, sí, algo perfecto. está... A alguien se le cuela una conversación de fondo. Alguien sí. se le cuela una conversación. Bueno, pues me ha pasado muy a menudo a lo largo de mi carrera. Se me envió un informe de lectura por parte de la editorial, parte de un editor externo completamente experto y digno del mayor respeto por parte de todos lo conocéis, un informe de lectura con una serie de recomendaciones. Una serie de recomendaciones que normalmente iban dirigidas precisamente, José Carlos, a acortar pasajes de la novela. Que bueno, que había que... La idea era la posibilidad de hacerla todavía más al alcance de todo el mundo y que a lo mejor podía haber alguien que le podía parecer pesada alguna de esos momentos, ¿no? Pero ese no es bien. Pues la verdad es que me tomé muchísimo tiempo en responder en estudiar el informe y a responder sugerencia a sugerencia, y la verdad es que al final no corté absolutamente nada, con lo cual, bueno, pues corro con toda responsabilidad, por supuesto, de lo que es la novela, corro con la responsabilidad de lo que la editorial pueda pensar de mí a partir de ese momento, pero ya os digo que es algo que me vino ocurriendo desde toda la vida de Dios, y eso es lo que fue. Yo planifico, también lo he hablado con algunos de vosotros alguna vez, o lo aprendí en alguna entrevista, yo planifico mis novelas al milímetro antes de empezar a escribirlas. Y es el método, además, cuando doy clases de narrativa, es el método peor o mejor que yo enseño a mis alumnos. Mis novelas ya están no solo planificadas, sino que están calibradas y están niveladas según mi criterio, lo mejor que yo entiendo que debe ser esa novela y lo que corresponde a esa novela, y justo así. Pues me pongo a escribirla, y a la hora de escribirla cambio todo lo que tenga que cambiar de lo que haya planificado previamente. De esos 2 procesos nace la novela que quiero escribir y no otra. No voy a cambiarla para peor o para mejor o para peor todavía. Esto es la novela que yo quería escribir. Oye, una cosa, si está Rosaura por ahí, le das un fuerte abrazo. También de mi muy parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Os lo devolverá encantado en cuanto la pille. Encantada en cuanto lo pueda de nuevo. Fernando. Qué gracias. Hola, Juan Ramón. Hola, Fernando, buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo. No nos conocemos de conversación, pero yo he estado en muchas presentaciones tuyas aquí en Sevilla e incluso hemos compartido cena en el Premio Ateneo hace un par de años. Ah, muy bien. Pues mira, en un principio felicidades por la novela. Creo que no deja indiferente a nadie en el sentido de que es muy negra. Y bueno, yo como sevillano, vecino tuyo y compañero de trabajo antiguamente, pues sí tengo que reconocer que esa Sevilla me he visto muy identificado en muchos aspectos. La gente a lo mejor dirá
que en algunas cosas puedes exagerar, pero yo creo que no. Yo que he paseado por esas 3.000 viviendas con más miedo que vergüenza, pues reconozco mucho, mucho de esas 3.000 viviendas. Y la feria, coincido con Óscar, el pasaje de la tortilla es increíble. Vamos, a mí me puso los pelos de punta porque es una realidad que está ahí y que la gente a lo mejor no somos conscientes de ello. Pero yo recuerdo ahorrar para poder ir a la feria y privarme de cosas para poder ir a la feria y luego compartir momentos en alguna caseta con los amigos, pero tras haber ahorrado en esos años de estudiante, haber ahorrado un montón porque llegaba a la feria. Así que felicidades. Lo he pasado muy bien, aunque el estómago un poco revuelto, la verdad. Vamos, pero no me sorprende porque yo he leído ya otras novelas tuyas y bueno, en el manuscrito de Dios también lo pasé un poco mal. Lo que sí quería preguntarte a raíz de todo esto es, como escritor, ya a lo mejor no tanto, ¿no? Pero como persona y escritor, unando los dos calificativos, ¿sale uno indemne cuando escribe tanta miseria? Porque a mí me hace reflexionar mucho cuando yo leo tus tramas, porque digo, es que la gente también es así, que esto no es una invención del escritor, que aquí hay personajes, no sé si serán basados en alguno que tú conozcas o que hayas leído, pero aquí hay personas que podrían salir mañana mismo en cualquier noticia de cualquier periódico o televisión. Bueno, la verdad es que el proceso de escritura de novela es largo y sería imposible que nos afectara los momentos más sensibles o más extremos que plasmamos en nuestros libros, porque sería terminar después de 2 años y medio de invertirlos en una novela, sería para terminar directamente ingresado en una unidad de agudos, ¿no? La verdad es que, bueno, plasma lo que hay a tu alrededor. Son momentos duros, pero Fernando, si te fijas en un noticiario cualquiera y en la última semana, no te digo más, y hablamos y vemos, y te estoy citando de memoria, de padres que asesinan a hijos de 12 años, de maridos que asesinan a su mujer a martillazos. La verdad es que te fijas alrededor y lo que hay en mis novelas no es peor, no es mucho peor que eso. Intento describirlo de manera que le llegue al lector, pero yo tampoco intento hacer una literatura gore que le salpique de sangre a la cara. Todo lo contrario, intento contenerlo, describirlo lo mejor que sé, pero sin recrearme tampoco en la víscera. Y voy tirando porque que eso es de lo que quiero hablar y es lo que quiero contar, y creo que de alguna manera, si te dedicas a este tipo de literatura, es lo que estás obligado a plasmar. Si no quieres hacerlo, si quieres dar la espalda a todo esto, existen otras muchas opciones para hacerlo. Y te agradezco además que siendo de Sevilla, pues me digas lo que me dices. Efectivamente, es el sentimiento que es al pasear por las 3.000 viviendas que experimentamos cualquiera de los que vivimos aquí, pero no tenemos que ir cada día. Por eso elegí de alguna manera a alguien que como tú o como yo, es un sevillano, es de Santiago, que de pronto se ve obligado a estar allí continuamente, una situación muy comprometida además, y que al principio pues llega con toda la prevención del mundo. Deben pasar unos días para descubrir que allí hay gente como en cualquier otro sitio, que el problema no es la gente, el problema es, los problemas son otros y que vienen
de antiguo. De ahí que eligiera a alguien, repito, como tú o como yo, y no a un vecino del lugar, porque de alguna manera entonces mi voz siempre resultaría impostada, nunca, por mucho que me haya documentado y que haya conocido y que haya estado allí, nunca sería un tipo de los que nacieron allí. Por eso elegir un narrador que estuviera próximo, pero que no fuera exactamente un vecino de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, yo te decía que libros como el tuyo revuelven un poco el estómago, no porque sean gore, no lo considero gore, más bien porque te demuestran la realidad que hay ahí fuera. Sí, te he entendido perfectamente, te he entendido. Pues estupendo, pues muchas gracias, Juan Ramón. Ascen. Aquí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, encantada de conocerte. Igualmente. Yo es la primera vez que leo un libro tuyo. Al principio me costó un poquito meterme en toda la movida, porque haces muchísimas mezclas de personajes, metes muchos personajes. Y bueno, por preguntarte un poco por los personajes, ¿cuál es el que más te ha costado hacer o inventar o plasmar? Pues mira, precisamente por lo que estábamos hablando hace un momento, quizás los personajes que por otra parte no son los que comandan la trama, pero los personajes que con los que me ha costado lidiar son los que son realmente la gente nativa de las 3.000 viviendas, ¿sabes? La gente que sale por allí. Hay una familia de gitanos que aparece más de una vez, con papeles muy breves. Uno que no sé si recordáis, que la abuela, la matriarca, dice continuamente, ojalá te caiga un martillo en la nariz, ojalá te salga un cáncer en la nariz. Bueno, pues eso que resulta un poco bastante cómico y un poco raro de entender. Dice, ¿habrá alguien que hablen así? Sí. Bueno, pues eso es un apunte del natural, ¿no? Eso está tomado de una familia real, y ahí había una buena señora, que de esa edad y de esa extracción era justamente ella, y que decía justamente eso cada 2 por 3 y referente a todo, ¿no? Entonces, tanto esa familia como la gente que pertenece a la asociación gitana que está allí dejándose la piel por alfabetizar a los vecinos, por utilizar el deporte o el flamenco para sacar a la gente a la calle, ¿no? Pues tienen su propia forma de hablar, sus propios códigos, la manera en que ellos llaman Etiopía, por ejemplo, a las 3.000 viviendas, que es algo que yo no sabía hasta que no empecé, que no volví a este mundo después de mucho tiempo. Pues es lo que más me ha costado, porque es lo que más respeto además me producía, que de alguna manera saliera hay un convenio de voces falsas, de casi folclóricas, que era justamente lo que yo quería que no fuera mi novela, ¿no? Así que ya te digo que eso es lo que creo que más me he esforzado. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque el libro merece la pena. Eres muy amable, gracias. Flor, como habrás visto, Juan Ramón, cada uno, bueno, no te lo han dicho, pero cada uno está en una punta de España. Yo, por ejemplo, estoy en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, pero la que viene ahora es la que más odiamos porque está en Asturias. No pasa calor. No, mentira. La queremos mucho. Buenas tardes. Cualquier persona que esté en Asturias tiene mi envidia desde ya, porque además desde ya. Siempre digo que Gijón es la ciudad mejor del mundo entero. Ayer estuve yo en Gijón paseando por la playa con un calor tremendo, y hoy tenemos un calor tremendo que es, Flor, un calor tremendo que 22 grados.
29. ¡Hola! Oye, pues eso es terrible, en Gijón, como en Santander. Qué bueno. Hoy ya tenemos un día más fresquito. Hoy estamos muy bien. Bueno, encantada de conocerte, Juan Ramón. Antes nos comentabas que cuando escribes tus novelas intentas huir de los clichés, pero supongo que tendrás alguna autora o autor que sea un referente para ti dentro de la novela negra. ¿Tienes algún referente? Sí, claro, bueno, pues, también digo siempre lo mismo, te puedo dar unos cuantos nombres y mañana, cuando volvemos a hablar de nuevo, Flor, te daré otros distintos, ¿no? O sea, que no te lo apuntes al pie de la letra. Vale. Pero bueno, hay nombres que siempre diré, nombres que siempre están. En novela negra concretamente, para mí, Ross MacDonald está en lo más alto, ¿eh? Y en España, Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán es el autor de novela negra que mejor ha escrito a lo largo de la historia. Es el que escribía unos textos más literarios, más brillantes, fuera, dentro de este país, en cualquier otro sitio. Y eso es algo que no debemos de olvidar y que tenemos que reivindicar siempre. Esos nombres están siempre ahí. Después, pues bueno, existen también muchísimos autores que sin ser exactamente de novela negra, de alguna manera han influido en mi obra de forma diametral. Pío Baroja es un autor que hace novelas de acción, no hace novelas policíacas, pero hace novelas de acción y para mí sus patrones de movimiento han sido siempre muy importantes. O Benito Pérez Galdós es el referente continuo cuando queremos hacer novela realista de verdad, ¿no? De esas que se llevan el alma de la gente, ¿no? La lista sería eterna. Hay una influencia muy importante en mi obra del naturalismo francés, de Emilio Zola, de Huysmans. Ya te digo, nos llevaríamos media tarde hablando de referentes. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, Flor. De pasar, ¿cómo se llama? Porfa, silenciar los micrófonos porque se oye el fondo. Ya que Fosco ya se ha ido y ni ha ladrado siquiera. No. Pobre Fosco. Qué rico, qué rico. Bueno, ahora voy a dar paso a una escritora que también tenemos en el grupo, a nuestra escritora, que es Magda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, Juan Magda. Ramón? Encantado. Encantada de saludarte. Bueno, es la primera novela Juan tuya que Ramón, leo. este es el libro que ha escrito Magda. Ah, muy bien. O A ver, sea, que está a punto de publicar el segundo. Yo leo el título, ¿me lo puedes El leer? enigma de las brujas. Ponlo bonito. Ah, bien. Premio Círculo Rojo a la mejor novela de suspense. Aunque bueno, lo de suspense es por decir, ¿verdad, Magda? Es novela mágica. Ahora que lo dices me suena, ¿eh? He leído algo. ¿En serio? Bueno, será de todo lo que he compartido yo tuyo, Magda. Seguro que alguien lo ha visto. Más bien será de eso. Como ves, tengo aquí un grupo de fans que me quieren mucho, ¿eh? Claro, normal, absolutamente normal. Creo que sí. Bueno, pues yo, como te decía, es la primera novela tuya que leo y la verdad es que me ha parecido muy interesante la estructura que haces, porque es muy dinámica, porque básicamente lo que más hay son diálogos. Entonces eso para mí ha sido como que había momentos que me parecía que estaba ya casi como viendo una película de lo rápido que iba. Y yo quería preguntarte si eso es intencionado o surgió así cuando empezaste a escribir la historia, o si te lo planteaste hacer de esa manera, o bueno, ¿cómo surgió hacerlo así? Yo creo que mis novelas son muy dialogadas, más que por responder a una intención mía inicial, es a base de
de extirpar lo innecesario, ¿sabes? Ujú. No le doy a mis lectores narraciones que yo no crea que están de más, nada que no sirvan, y tampoco diálogos que no sirvan, ¿no? Yo no Ujú. voy a dárselo a los lectores, yo no hago relleno, no hay relleno en mis novelas, no No, no, no. hay espacio para eso. Lo que hay puede ser muy malo, pero no está ahí compuesto para rellenar espacio entre página y página. Entonces, a base de condensar esas descripciones, veo que el diálogo va cobrando espacio a su vez, Mm. y se convierten en cada vez en novelas más dialogadas. De hecho, tengo una novela que se titula La lluvia en la mazmorra, en la que está escrita según el formato de un libreto teatral, en la Ah, que, qué bueno. sí, en la que cada personaje va antecedido por su nombre, tal y como podemos ver en un libreto, y aunque mantiene descripciones y narraciones, pero la mayor parte de la novela, de la historia, se nos Ujú. cuenta a través de la visión de esos personajes. Para mí el diálogo es muy importante porque a mí lo que me interesa al fin y al cabo es la gente, y cuando llegamos a este apartado con mis alumnos, siempre les recomiendo que tienen que prestar una atención especial, que tienen que desarrollar un oído especial a la Ujú. hora de plasmar estos diálogos. Les recomiendo que lean mucho teatro, que es ahí normalmente Mm. donde aprenden o pueden aprender a confeccionar estas cruces de conversaciones, y nada, pues a dedicarles tiempo y esfuerzo, como a todo lo demás, como tú sabes perfectamente. Es que no es fácil. No es fácil porque tú con los diálogos, o sea, tú no hace falta que describas cómo es Santiago, cómo es Sacramento, no los describes, solo con oírlos hablar, todos ya sabemos cómo son. Entonces yo te doy la enhorabuena por eso porque me parece muy complicado y se ve que estás súper trabajado. Así que bueno, pues nada, que me ha encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mucha suerte. Gracias. Estíbaliz. Aquí tenemos a Hola, Venezuela en Madrid. ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, perfectamente. Ok. Bueno, ¿qué tal, Juan Ramón? Yo me estreno contigo con esta novela y tengo que decir que, wow, o sea, no me dejaste respirar ni un momento, no sé si te diste cuenta. Tengo, Es lo que pretendía, es lo que pretendía. o sea, era así como que ya va, porque además sentía que tenía que estar súper concentrada. O sea, no es un libro que puedes ir leyendo de pasadita, sino ya va, espérate que en este párrafo puede haber información importante. Que eso para mí tiene un mérito impresionante, que todos los párrafos como que tengan valor para la historia. Tendría muchas preguntas, pero a mí me encantó no sé cómo se llama literariamente, Oscar, ayúdame, cuando él pone los 3 puntos suspensivos y abajo. No sé si os habéis fijado que hay. Y no dice nada, pero dice muchísimo. O sea, Claro, es un transmite silencio, es demasiada un silencio, emoción. un personaje que escucha, eso es muy de teatro, ¿verdad, Juan Ramón? El personaje Sí. que no habla, pero pones una línea, Antonio, y Antonio escucha con intención. Perdón, eso es de Impresionante. O teatro. sea, pero a nivel de ambientación yo no lo había Y es leído. verdad que lo utilizas magníficamente, Juan Ramón, porque tú guardas silencio como lector al tiempo que el personaje, como, uy. Claro, y en ese silencio le impregnas el ambiente, o sea, en ese silencio tú estás ahí, o sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, enhorabuena por eso, porque muy pocos libros me han hecho sentir ese, como atmósfera, no sé cómo describirlo, pero bueno. Y lo segundo que quería preguntarte, porque claro, yo soy de Venezuela y eso de los hospitales clandestinos, pues existe, evidentemente, pero aquí también, o sea, nunca me imaginé que en un país desarrollado pudiera existir este tipo de hospitales. Pero bueno, tal vez me equivoco y he vivido una mentira. Y segundo, lo de las peleas de gallos, ¿qué onda con Sevilla? ¿Eso es cierto? ¿Siguen siendo legales? Te respondo porque ya van 4 o 5 cuestiones
y no quiero dejar mi nombre en el tintero, querida. Yo dije que venía cargada. A ver, Estíbaliz, en primer lugar, darte las gracias, lo mejor que le puedo decir a un escritor es que lo ha leído con atención. Todo lo demás está muy bien, todo lo demás es muy gratificante, ¿no? Pero que lo ha leído con atención, hasta el final es lo mejor que te pueden decir siempre. Así que doblemente gracias, de verdad. Bueno, en tensión que me tuviste a mí. Vamos por parte. Mira, lo de este silencio expresivo plasmado en esos tres puntos en el diálogo, deciros, y por favor os llevaré como testigos a un futuro juicio en el que yo termine por todo esto, deciros que me ha llevado a 1000 pleitos, 1000 discusiones, algunas de ellas muy agrias, con 1 millón de correctores de distintas editoriales que intentaban que hiciera desaparecer esos puntos de mi diálogo. Decían que eso no venía a cuento, que eso, bueno, las argumentaciones más peregrinas que os podáis imaginar. Pues sí. Todos, yo no sé si alguno de los compañeros que está aquí es corrector, pero bueno, la verdad es que yo he tenido ese tipo de discusión continua en muchas editoriales y me ha costado pues luchar hasta el final para mantenerlos ahí. Así que te agradezco muchísimo y te repito que te agradezco que Oye, yo testifico, pero como lector ingeniero, no como corrector. No, sí, es lo que me interesa precisamente, que le lleguen a los lectores. Lo demás me trae sin cuidado, ya te digo. Así que me quedo con tu nombre por si necesito hacerte Ok. Yo voy. Muy bien. Nos quedaba lo de los... El hospital clandestino. Bueno, el hospital clandestino es completamente falso. No existe. Ese hospital, tal y como lo plasmo en Sevilla. De hecho, en los agradecimientos, no sé si os habéis fijado que le agradezco a un amigo que es psicólogo y enfermero y que tiene 30 años de experiencia en emergencia sanitaria, con un cargo de todo tipo de responsabilidad, que fue el que me asesoró de lo que necesitaría un piso abandonado en un suburbio cualquiera para convertirse en una especie de hospital de campaña, hospital de guerra para atender precisamente a lo que estamos hablando aquí, que son inmigrantes, gente que está en situación ilegal por estar huidos de la justicia, en fin, 1000 causas que le impidan acercarse a la sanidad convencional y que deban ser atendidos en un sitio como este. Era una idea que tenía hace tiempo, creo que de alguna manera me permitía contar la forma en la que viven la sanidad estas personas que carecen de ayuda y que viven un poco al margen de todo y que a pesar de ser un lugar ficticio me permitía simbolizar la forma de vida de muchísima gente que vive en esta ciudad al margen de todo y que más quisieran contar, al menos con un hospital clandestino. Sí, total. Es que en Venezuela existen y son como que no legales, pero sí reconocidos. Y entonces me sorprendió porque salió el tema y dije, wow, ¿será que aquí también hay hospitales clandestinos que evidentemente son ilegales, pero es que la gente no tiene a dónde ir a tomarse un paracetamol? Y entonces, para no ir a ningún sitio, voy allí. Entonces... y lo de las peleas de gallos, y ya me callo. Es verdad, lo que va pidiendo efectivamente, en Andalucía son legales las peleas de gallo, no las peleas de gallo tal y como las conocemos, también en un lugar clandestino y sin ningún tipo de control, sino que tienen una cierta regulación, pero es verdad que para escándalo de todos existe esta posibilidad aquí en Andalucía.
Wow. No me pides que le busque una lógica a esto, pues porque a mí me parece Bueno, una bestialidad. muchísimas Por eso gracias, de verdad. Me lo gocé y voy a estar pendiente de ti en nuevas publicaciones, eso sin duda. muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Juan Ramón, ¿y las peleas de niños? Que también salen en la novela. Sí, tampoco existen, pero sí existen otras 1000 maneras de vejar a los niños, de aprovecharse de ellos. Lo estamos viendo continuamente, de hacerles pedir limosnas, de utilizarlos de ganchos en pequeñas estafas. Entonces, es otra manera más también de denunciar cómo hay niños. Y fíjate que ya no hay que llegar a casos tan extremos. Fíjate que en las 3000 viviendas hay un porcentaje enorme de personas que no están empadronadas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que existen una gran cantidad de niños que no existen, niños que no están escolarizados, por lo tanto, y ya con decir esto solamente, ya estamos denunciando una enorme salvajada por parte del sistema. Yo me quedo con uno de tus personajes, Luisa Orujo. Porque hay una escena que ella está con el gordo ese que le tiene desnudo y tiene allí al lado a Santos, me parece, y le dice, mira, esta es la que más quiero, esta pero quiero de verdad, con el alma, y le arrea unos cuantos mamporros. ¿Con cuál te quedas tú? ¿De los mamporros? No, mamporros. Y luego es que está esa escena y está también cuando tira por el balcón a su madre, ¿no? A su madre es a la que tira por el balcón, es que ya no me acuerdo muy bien. Sí, efectivamente. Es a su madre. Recuerda, yo me he quedado, a pesar de todo, yo creo para mí que es el personaje más negro, pero a mí me da como cierta pena, en realidad, por la infancia que ha tenido, por la vida que ha tenido. ¿Tú crees que un personaje se hace o una persona se hace debido a las circunstancias que haya podido vivir? Yo lo que creo, y creo en ello firmemente, y es una constante en mis novelas, es que cualquiera es capaz de cualquier cosa en un momento dado, dependiendo de si las circunstancias son lo bastante atroces como para conducirle a ello. Creo que los grandes malvados a los que tenemos acceso a través de la literatura, pero también a través del periodismo, no es gente que haya aterrizado de otro planeta, ni gente que hayan tenido una modificación de ADN antes de nacer. Son gente como nosotros en unas circunstancias extremas, con una falta absoluta de frenos a lo largo de su vida que le han llevado a determinados comportamientos. Y eso de alguna manera me está llevando a lo largo de mis novelas a intentar explicar comportamientos extremos, comportamientos infames, pero comportamientos que al fin y al cabo son tan humanos como otro cualquiera. Lo de Luisa es un caso pues, muy al límite, efectivamente. Lo de la madre, lo que hace después a la hora de torturar a la gente que se va encontrando. No hay justificación para lo que hace, no hay justificación en la novela para lo que hace, pero sí hay una petición al lector de que intente un poco comprender cuáles son los mecanismos, los engranajes que han llevado a esta mujer a hacer ese tipo de cosas. ¿Y con qué personaje te quedas tú?
Yo ya te he dicho con Luisa. Es, Y no me sirve con unos cuantos, ¿eh? Seguro que hay alguno, quizás con el que te sientas más identificado o que tenga algo más de ti por ahí. pues me tengo que quedar por lealtad y por compañerismo de tanto tiempo, me tengo que quedar con Seth Santiago, claro que sí, que es compañero de armas, compañeros de triunfos y de fracasos, y que ha estado ahí durante mucho tiempo manteniendo el tipo, así que le daremos el lugar que le corresponde, mujer. Y para terminar con Luisa, ¿te has basado en algún personaje o alguna persona o alguien que conoces o es pura invención? Ha sido pura invención. Ningún personaje procede Es pura de la invención. nada. Ya. Estoy completamente convencido de eso. Ninguno procede del vacío. Todos seguramente tienen mayor o menor carne de personajes reales o de otros inventados que hayas conocido, pero no tengo noción de que Orujo proceda de ningún otro personaje en concreto, ¿sabes? A ver, tendrá sus raíces por ahí, escondidas en lo más oscuro, en lo más bestia de mí mismo, que hay mucho donde escarbar ahí, pero no sé, no sabría decirte si tiene algún tipo de referente concreto. Para mí, tal y como yo lo entiendo, es un personaje inventado desde el principio hasta el final. Gracias. Natalia. Hola Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Encantado. Hola. Pues nada, lo primero decirte que tu libro me ha encantado, que mis compañeros saben, ahí hay una coletilla, que Sagram me ha jugado una mala pasada y me ha repetido esa frase. Cuéntaselo, Natalia, porque si no va a decir... Cuéntame, por favor. Cuéntaselo, porque si no vas a ver. Parece que nos reímos de lo que no nos reímos. Ay, Dios mío. Pues nada, puse la reseña de tu libro y efectivamente, como me gustó mucho, Pepa me comentó qué buen libro, tal, y le dije, este libro me ha encantado. Bueno, pues no sé por qué Instagram ha repetido esa frase como 50, 60 veces, hasta que ya he tenido que quitar las notificaciones de ese post. Durante 2 días, Juan Ramón, durante 2 días, cada X tiempo salía, Natalia comenta, este libro me ha encantado. No he perdido, hubiera sido un subidón para mi ego increíble. Claro, o sea, y nada, es confirmar que este libro me ha encantado. No te conocía y la verdad es que Yolanda nos había comentado, nos había hablado mucho de ti, nos había recomendado mucho tus obras y entonces pues lo lees como con más ganas porque dices, si Yolanda me recomienda debe de ser, y efectivamente, o sea, no ha defraudado nada, me lo he pasado genial porque me gusta mucho la novela negra y he visto esos personajes tan crueles, vengativos. Digo, por favor, si es que qué bueno es, o sea, he disfrutado muchísimo. Yo lo único que me ha dado un poco de reparo por ti, porque digo, Dios, la iglesia evangelista, con lo que son ellos, digo, oh Dios mío, que se está metiendo con los pastores, con lo que son ellos. Bueno, eso lo he pasado fatal porque he dicho, ¿van a ir a por él? Porque yo vivo en un barrio donde efectivamente hay mucho gitano y entonces, claro, yo sé lo que es un patriarca y lo que impone y van a misa lo que ellos digan. Y entonces sí, los he visto muy, muy reales tus personajes. Y comparto con Pepa el protagonismo de Luisa. Luisa estaba deseando llegar para decir qué está pensando esta mujer y a dónde puede llegar, porque es que no tenía límite. Es verdad que dices, madre mía, todos esos meses en la cárcel, esos años, ha servido para eso, para fundir esta trama que está genial. Y luego, por otro lado, también me ha gustado mucho que al final de cada capítulo, esos recortes de periódico, también me ha gustado mucho como zanjabas ahí
como que cortabas el tema para empezar el nuevo capítulo, también me ha gustado mucho. Así que bueno, pues que nada, que su fiel lector a partir de ahora, y nada, que mucha suerte y muchas ventas. Muchísimas gracias, muy amable, de verdad. Te agradezco mucho, te agradezco también la advertencia contra las potencias evangélicas. Hasta ahora no he recibido ningún tipo de amenaza, pero bueno, se ve que tampoco son muy aficionados a la literatura, debe ser por eso. También de eso te vas a librar. Crucemos los dedos y que no vengan aquí. Pero bueno, es algo que tenía que aparecer, porque fíjate que me parece un fenómeno social muy curioso de cómo le están comiendo la tostada a la Iglesia Católica y de cómo se van adueñando de los barrios más conflictivos y están haciendo esa labor que a lo mejor los curas obreros ya prácticamente extinguidos hacían en su momento, algún cura aislado, pero que hoy día ellos son los que, bueno, de alguna manera están ahí con la iglesia abierta todo el día, luchando contra las adicciones de la gente que acude a sus oficios y bueno, han conseguido, y esto es una cuestión de lenguaje como la literatura, han conseguido una conexión directa con el pueblo que la Iglesia Católica está perdiendo en muchos casos. Entonces me parecía un fenómeno que había que plasmar también en una novela que hablara un poco de lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo. Meterlo después en una trama policíaca era ya una cuestión ulterior y bueno, fue saliendo como fue saliendo. La verdad es que tampoco creo que los trate con una falta de respeto manifiesta. Hay dos pastores ahí que tienen una labor dentro de la novela, pero bueno, son personajes de ficción, y al igual que existen una larga ristra de curas a lo largo de mis novelas con ocupaciones extrañas, pues ellos no tenían por qué ser más ni ser menos tampoco. Muchas gracias. A ti, Natalia, de verdad. Venga, un besazo. Un beso. Estefanía. Buenas tardes, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se te oye bajito, sube. Ver, espera. ¿Ahora? ¿Ahora me oís mejor? Un poco mejor, sí, Estefanía, muchas gracias. Yo, como muchos de mis compañeros, también me estreno con tu novela, porque no había leído nada tuyo. Entonces, por lo que te he estado escuchando ahora, la mayoría, casi todos los personajes son de invención propia. Entonces, has tenido la cabeza trabajando a 4000 por hora para tener estos personajes tan tormentosos. Cuando has terminado de escribir, esa cabeza, ¿cómo se queda? Pues se queda lista para empezar una nueva novela. No, desgraciadamente no sé hacer otra cosa, no he querido hacer otra cosa a lo largo de toda mi vida que no sea escribir y no me interesa ninguna otra cosa. Así que, bueno, pues toca resetearse, toca seguir trabajando en la promoción y en dar a conocer la novela, cosa que hago encantado, por supuesto, pero llega el momento que muchas veces estoy deseándolo, de iniciar una nueva historia, intentar cambiar de tercio, cambiar de escenario, cambiar de personajes y seguir trabajando en otra novela. La verdad es que sí, que es la forma en la que yo entiendo la manera de escribir es una manera muy intensiva. No conozco de verdad ningún caso, ni entre los clásicos, ni entre mis compañeros actuales, no conozco ningún caso en el que nadie haya conseguido gestar una novela de calidad sin que haya invertido en ella muchísimo esfuerzo. No existe. La gente
que escribe una novela en 4 días y de cualquier manera es lo que escribes es fritanga literaria Sí, pero particularmente en este caso, si 4 de los principales personajes, 3 son tormentosos, es que la cabeza no para de funcionar. Mis personajes son tormentosos siempre. No entiendo unas historias que estén basadas en personajes ligeros, amables, suaves y prescindibles. La verdad, yo busco intensidad porque creo que mi lector también busca intensidad. Yo pienso que una crónica sencilla y prescindible de una historia, eso lo puedes encontrar en cualquier sitio. A estas alturas, la verdad es que tenemos que ser sinceros, somos lo que estamos aquí en este momento, somos un club de sobrevivientes del mundo de la lectura, quedamos cada vez menos y ya no nos queda, nos tenemos que reunir casi en las catacumbas de internet para poder hablar de libros, porque no nos queda ya ni gente, ni foros, ni sabemos que lo que estemos haciendo, lo que estemos leyendo, le interese más que a 4 o 5 personas. Por lo tanto, si es algo que tenemos que ofrecer a personas que van a dedicarle un cierto esfuerzo a la lectura, estamos obligados los escritores a hacerlo lo mejor posible y a ofrecerle ese punto de extra de intensidad que le va a hacer merecer la pena enfrentarse a la lectura y a no ser el último libro que lea. Así que de ahí un poco viene la manera esta de concebir la literatura. Pues muchas gracias por tu novela y que tengas mucha suerte y muchas ventas. Muchísimas gracias a ti, Estefanía. ¿Cuánto has tardado en escribir este libro, Juan Ramón? Pues unos 2 años y medio aproximadamente, aunque quizás la labor de documentación sea algo anterior, pero aproximadamente eso, unos 2 años y medio. Bueno, pues espero que no tardes tanto en el siguiente. Bueno, a ver, esto ya la ha empezado la siguiente novela, a ver cuánto tiempo nos lleva. Bueno, luego nos cuentas algo, si quieres, o puedes. Sí. Amparo. Hola, Juan Ramón. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de conocerte. Bueno, ya has contestado a muchas de las preguntas que tenía aquí reflejadas, pero siempre queda alguna en la recámara. Yo, como dije cuando publiqué la reseña, me impresionó, con mayúsculas. Espera, Amparo en Instagram es Fandolia, Juan Ramón. Bien. Ahora te identifico. Entonces, como ya creo que has dado solución a muchas de las preguntas, quiero preguntarte, ¿cómo llegasteis a esa portada y a ese título tan sugerente? Verás, son 2 preguntas. La portada, por primera vez en toda mi carrera, yo siempre he tenido una participación muy activa en las cubiertas de mis libros. De hecho, hay un dibujante, Alejandro Colucci, que está especializado es dibujante, ilustrador, en la composición de portadas, que me ha seguido por 3 editoriales. Pero esta es la primera vez en toda mi carrera en la que no he participado para nada en la cubierta. ¿Por qué? Porque es la marca que ha elegido Alianza Editorial para lanzar una línea editorial. Sí. Todas vienen igual, todas vienen con el nombre de ese recuadro y una foto del autor que es más o menos reconocible. En este caso han puesto el negativo, pero todas vienen... ¿Eres tú? ¿El de la portada eres tú? Sí, efectivamente, siempre es el autor, efectivamente.
Siempre es el autor. Mira, perdona, este es el último que me ha mandado Alianza a mí para reseñar ahora. Es, efectivamente. Son todas del mismo estilo. Muestra, Lo desconocía. claro, entonces están todas estructuradas de la misma manera, que bueno, pues entonces ante eso no tenía nada que decir, por supuesto. El título sí es cosa mía, el título sí es mío. Yo, bueno, soy incapaz de trabajar en un texto intitulado, entonces desde el principio, en cuanto tengo el germen de la historia, me estoy mirando a ver cómo sale desesperadamente los iPods por 24 meses. Creo que es Yolanda. Hay alguien que tiene no sé qué de un iPhone. Yolanda, corta. No, ya. Pero saco la voz. Entonces soy incapaz de trabajar en un texto que no esté encabezado por un título. Que casi siempre es el definitivo. Intento que sea el definitivo, pero alguna vez he cambiado a lo largo de la redacción de la novela, pero normalmente el título siempre está ahí desde el principio, y el título me cuesta normalmente el mismo esfuerzo que me cuesta pues el resto de los elementos. No le pongo el primer título que se me viene a la cabeza, como parece que hacen la mayoría de los autores. Y en este caso, pues la verdad es que al ser una novela, pues bueno, que yo sabía desde el principio que iba a ser muy negra, quería que como contraste tuviera un título muy lírico, un título poético que de alguna manera me supusiera ese tipo de contraposición de mundos entre lo poético y lo naturalista, que de alguna manera pues resulta pues muy literario, ¿no? Y que dejaba un poco al lector desde el principio, pues bueno, pensando que me voy a encontrar dentro de esta novela, y que lo alejara un poco del policíaco más convencional. Esa era un poco la idea. Solo un apunte. Has dicho que todas las historias de tus personajes son inventadas, pero Carlota, ¿vale? ¿Has tenido alguna referencia de alguna persona que practique la osteomancia? No estoy muy puesta. ¿No? Ninguna en absoluto. Es un personaje completamente inventado. El oficio, o sea, la práctica, esa práctica sí existe, sí he leído sobre ella. Igualmente existe, como ya habéis visto y leído en periódicos y en noticiarios, existe una tendencia muy habitual en personas que han sufrido sobre todo secuestros o desapariciones, una tendencia de personas que se dedican a lo sobrenatural y que se ponen en contacto con ellas, ofreciéndoles sus servicios y diciéndoles que pueden de alguna manera proporcionarles una pista dentro de lo que están buscando. Entonces, dentro de esta tendencia es donde he englobado a Carlota y por lo tanto la práctica existe, pero ella no. Carlota es inventada. Bueno, pues he tardado en conocerte y en conocer tu obra, pero bueno, ya me echará un cable aquí, Yolanda, para que me vaya asesorando. Un placer haberte leído. Encantado de verdad, Amparo, gracias. Hasta luego. Antes de seguir, vamos a hacernos una fotografía con el libro, ¿vale? ¿Tienes por ahí tu libro, Juan Ramón? No lo tengo a mano. Pero bueno, pero me estáis rodeando vosotros. Mira. Estupendo. Mira, Mejor todavía, mucho mejor que si lo tuviera yo. 1 y 2. Vale. Bueno. Ya está. Mándame una de estas, por favor, Pepa. No, si no te preocupes, te la mando ahora en cuanto acabemos, pero luego las pondré todas en Facebook, en Twitter, en todos lados. Muy amable, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pepa, y a todos. Y gracias, Juan Ramón. Es que me tengo que ir por cosas personales,
Pero ya escribiré en el blog y ya te pondré por redes para que lo leas y me cuentes. ¿Qué te parece? Seguimos en contacto en el futuro, Óscar. Por Un supuesto. abrazo grande. Un Y abrazo. gracias a todos, Cuídate. Chupis. Nos vemos. Chao. Óscar es nuestro periodista, que no ha dicho nada. Adiós. Ya lo has dicho tú. Mamen. Hola, Juan Ramón. Hola, Mame, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer conocerte, me ha encantado tu novela y me estaba gustando muchísimo escucharte todo lo que nos estás contando. A mí me ha impactado mucho, me ha pasado como a Fernando lo de leerla con el estómago en un puño, o sea, ha sido para mí impactante, desde luego. El estilo que tienes contando, bueno, me parece tremendo, me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, bueno, si queda alguna, claro, después de todo lo que hemos preguntado, ¿cuál es el origen, la semilla de esta historia? Y una segunda pregunta es si desde un principio, cuando ya germina esa semilla dentro de tu cabeza, ya tienes pensado el plasmar tanta denuncia social. Entiendo que es difícil estando ambientada donde está, ¿no? Pero es que me ha sorprendido mucho. Muy bien, es muy coherente la forma en la que enlazas ambas preguntas porque efectivamente, por una parte, a ver, no creo que haya, casi nunca, al menos en mi caso, una sola idea que termine al final deparando una novela. Creo que normalmente es el encontronazo, la aleación de varias ideas de esas que te rondan, las que te terminan dando forma o quitándole forma para que no se parezca demasiado a lo que ya conozco y terminen configurando lo que va a ser algo lo bastante potente como para dar cuerpo a una novela. Una novela, tal y como yo la entiendo, es una especie de dispositivo que debe contar a su vez con personajes muy potentes que sirvan de motor a la novela, que tengan muchas historias auxiliares, porque debo proporcionarle continuamente combustible al lector, como ya decía, para que no abandone la lectura. Y lo haces. Y esa es al menos mi intención. Y debe contar con 4 historias, 4 ideas potentes que de alguna manera justifiquen la existencia de esa novela, porque ya se publican al año casi 90.000 publicaciones en este país, ya hay novelas de sobra para aburrir. Si tienes la osadía de enviar un manuscrito tú también para que te lo publique una editorial, es porque debes creer, estás obligado a creer que aquello pues, puede merecer la pena para un cierto número de gente. En este caso, esas ideas se funden con una intención que es un poco la apunté ya al principio, que es la de crear una novela testimonio que de alguna manera contara los males que estaba padeciendo el país como un poco como consecuencia de la crisis del 2008, ¿no? Males como la existencia de un gueto con décadas de antigüedad y males mucho más íntimos de gente que conocemos, gente que está esperando, por ejemplo, la ley de protección y que sin embargo muere sin que lleguen a cobrar la prestación correspondiente, pequeñas corrupciones de la administración, chanchullos mil con los que el ciudadano tiene que enfrentarse cada día y que están ahí, males de mayor entidad como el feminicidio que está subiendo en nuestro país y que hace que un año y otro año se sigan sumando cifras de mujeres muertas por violencia machista sin que se tomen medidas reales que de alguna manera
intenten erradicar este mal. Todo eso creo que debía estar en una novela que si se leyera dentro de 50 o de 60 años, no una novela mía, quiero decir, sino que yo y mi generación estamos obligados a escribir una serie de novelas que si se leyeran dentro de unas cuantas décadas, nos ayudaran a comprender no solo a través de la hemeroteca, sino a través de la ficción también, lo que estaba ocurriendo en la España de ese momento. En realidad, fíjate, Mamen, que la idea era no escribir una, sino escribir al menos 2 novelas las policíacas que contaran todo esto. Lo que ocurre es que en medio de todo este proceso nos llegó el fin del mundo, nos llegó la plaga, y ahora sí que hay que entender la vida y las novelas de otra forma, así que ya veremos lo que hacemos en el futuro. Me ha gustado muchísimo, de verdad. El retrato que haces de esta sociedad es muy realista y a la vez, o sea, a mí me sobrecoge. Me sobrecoge. Me ha gustado muchísimo, Juan Ramón. Enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad. Diego. Pues buenas tardes, Juan Ramón. Hola, un placer. Diego, buenas tardes, igualmente. Me ha tocado el último. Sí. Diego está en Barcelona, es que estás muy lejos, Diego. Estoy muy lejos. Casi vas echando todas las Muchísimas preguntas que gracias tenía. por tu paciencia. Nada, en absoluto, encantado de la vida. Te iba a decir que he disfrutado muchísimo con la novela. Yo soy gran amante de la novela negra y de la novela policíaca, y soy muy amante además de los personajes dentro de una novela. No todo es la trama, para mí los personajes son fundamentales. Y en tu novela precisamente, me ha gustado mucho porque es como una especie de baile entre los personajes, donde continuamente se van pasando el testigo unos a otros. Y mi pregunta va, porque creo que tiene una estructura complicada en cuanto a que son capítulos muy largos, es uno detrás de otro, un personaje detrás de otro. Entonces yo te quería preguntar si cuando tú la estabas escribiendo, ¿fuiste así? ¿O cogías un personaje, avanzabas muchísimo y luego a la hora de crear la novela has ido cortando y pegando? Sí, te entiendo perfectamente. No sé si me he explicado. Sí, bueno, te has explicado muy, muy bien, efectivamente. Y bueno, existían efectivamente esas 2 maneras de hacerlo, igual que en cine, pues a veces se rueda de forma cronológica y otras veces ruedas según la conveniencia del escenario y después vas cortando en la mesa de edición. En este caso, mira, como explicaba un poco también al principio, hay una palabra con la que te voy a responder, que es planificación, planificación y planificación. Mis novelas llevan un proceso previo muy largo, además, de elaborar lo que yo llamo la Biblia de la novela, un poco en sintonía con el lenguaje que utilizan los guionistas televisivos. Y es ahí el momento en el que voy planificando las intervenciones de los personajes. Solo haciéndolo de esta manera, yo al menos no sé hacerlo de otra manera, solo haciéndolo así puedo hacerme una idea global, en primer lugar, de las intervenciones, pero sobre todo de la gradación dramática de los personajes, ¿sabes? Si escribiera de un tirón lo que van haciendo cada uno de ellos y después intentara combinarlo con los demás, tendría que ir modificando continuamente lo que habían hecho porque los personajes, yo no voy a decir la chorrada habitual de que los personajes tienen vida propia, porque no creo en ello, pero está claro que las ideas interactúan entre sí, y claro, cuando estás cruzando a 2 personajes de ficción, lo que vas imaginando para uno va influyendo en el otro.
De manera que el secreto está en dedicarle el tiempo, a veces los años que haga falta a este proceso de planificación previa en el que vas poniendo y quitando y que vas teniendo esa idea general de la actuación. Ahí sí eres un poco pues el director de escena en el que vas viendo dónde va a ir cada uno de los elementos y quitando y poniendo y probando y viendo y dispones de algo, esperas un poco, vuelves a verlo y ves que eso no debía estar ahí, hasta conseguir ese mecanismo de relojería que necesitas que sea la novela. Una vez, solo cuando estás completamente satisfecho con esta labor previa es cuando ya te pones a escribir. Pero Juan Ramón, una cosita, que como veo que eres bastante fanático de la planificación, cosa que además me gusta, en esta novela donde pasan tantas cosas, o sea, donde hay tan buenos personajes y además les pasan tantas cosas, imagino que ha habido muchas de ellas que te han surgido sin planificar, ¿no? Que te han surgido en la medida que ibas escribiendo. Sí, pero es que, como también les explico a mis alumnos, a la hora de hacer esa labor de esa Biblia, de construir esa Biblia, esa síntesis en la que después vas a basar la novela, no tiene por qué estar todo ahí, porque, como muy bien dices, la idea brillante que se me va a ocurrir o que no se me va a ocurrir dentro de 2 meses, no me tiene por qué ocurrir hoy. Entonces, muchas veces lo que hago cuando no tengo nada concreto que aportar a un personaje en ese momento es simplemente en esa línea de esa síntesis, pues pones set Santiago y lo dejas en blanco. Ya volverás a eso y ya tendrás tiempo de volver una y otra vez hasta que se te ocurra algo que tú creas que merezca la pena, ¿sabes? Entonces es una cierta flexibilidad a la hora de planificar, porque además también es posible, y esto también ocurre muy a menudo, que a la hora de escribir la novela se te ocurra algo mejor que lo que habías planificado en el momento original. Es un momento de sustituirlo sin ningún tipo de complejo. Juan Ramón, me pasaría horas hablando contigo, además de todo esto, que me parece súper interesante y creo que en ese sentido pues demuestras que eres un maestro. Muchísimas gracias, de verdad, y un placer conocerte. Muy amable, Diego, encantado de conocerte, de verdad. Ya hemos preguntado todos, pero creo que hay alguien que quiere repetir. Amparo. Bueno, Juan Ramón, visto lo visto y oído lo oído, ¿tuviste claro, muy claro desde el principio que Sevilla y Ciudad Juárez eran tus escenarios o barajaste alguno más? Verás, la verdad es que la idea era un poco, bueno, pues mostrar el feminicidio no como un fenómeno local, ¿sabes? Sino como algo universal que nos toca a todos en cualquier sitio. La idea podía haber sido en una novela Río o en una serie larga de televisión, hacer pasar un hilo rojo por varias ciudades y ver cómo se comporta la gente en distintos sitios. Esto evidentemente no era posible en la novela. De hecho, la parte dedicada a Juárez es mucho más reducida que la que ocurre en Sevilla. Elegí Juárez por varias causas, ¿no? En primer lugar, porque es un lugar emblemático desgraciadamente del feminicidio durante muchos años. En segundo lugar, porque, bueno, tengo un amigo que es Eduardo Monteverde, que es escritor, profesor de medicina, periodista, un hombre renacentista, que estuvo participando en la investigación en los momentos iniciales en la investigación que se llevó a cabo en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, aparte de un caso terrible que conocemos todos, como misterio puramente policíaco, tiene una fascinación terrible. De hecho,
el perfil de las víctimas que aparecen en mi novela aquí en Sevilla, el tipo de mujer joven que sufre las agresiones y el tipo de agresiones que sufre, está tomado literalmente de las primeras mujeres asesinadas en Juárez. Con lo cual, pues, tenía ahí elementos sociales, elementos históricos, pero también elementos puramente novelescos que incorporar a la novela. Así que de alguna manera pues me engarzaron perfectamente. Y ya para colmo, en el proceso de documentación, que bueno, de alguna manera recojo también los agradecimientos, la gente, tengo muchos amigos en México que han estado en contacto conmigo. Para colmo descubro en este proceso de documentación que Ciudad Juárez cuenta con un suburbio llamado Lomas de Peleo, que es el equivalente a lo que para Sevilla suponen las 3.000 viviendas. Entonces ya me pareció el paralelismo, ese tipo de encuentros que hacemos los escritores, sobre todo cuando estás escribiendo novela histórica, te ocurre muy a menudo, que haces y que de pronto dices, hostias, esto es de alguna manera pues una especie de tesoro que acabas de encontrar, ¿no? En una hemeroteca o en una biblioteca llena de legajos, ¿no? Y pues en este caso, ya te digo, este paralelismo me pareció pues que de alguna manera terminaba de hacer que encajaran todas las piezas para terminar esta novela. Es curioso porque ese mismo paralelismo lo he reflejado yo en la reseña. Justo. Sí, sí. Muy bien. Juanma. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me tenéis por Facebook, por Instagram también estoy, por Twitter, pero sobre todo en Facebook es donde más me muevo, lo digo porque estoy encantado a vuestra disposición para lo que cualquier se os ocurra en cualquier momento. Ya verás que cuando van haciendo las reseñas, yo las voy pasando a la página de Club de Lectura, de Instagram y de Facebook también, en la misma página, ¿vale? Y al Twitter también, o sea que va pasando uno y al otro. O sea que se ve en los 3 sitios. Bueno, en Facebook se verá en más sitios porque yo lo paso a las distintas páginas y grupos que tengo también. O sea que, como podrás comprobar, tu novela se va a ver en muchos sitios. Muchísimas gracias. Muchos seguidores, además, de Sudamérica también. Y también se verá allí, o sea que ojalá les guste este encuentro que colgaremos en YouTube, que lo verán también mucha gente, y nada más darte las gracias y esperando volver a vernos pronto. Juan Ramón. Gracias a vosotros, la verdad que ha sido estupendo, se me ha pasado el tiempo en un vuelo además. Pasa volando, no te das cuenta. Únicamente pediros por favor el compromiso de que repitamos en directo alguna vez. Por favor, eso no tienes ni que pedirlo. Eso lo tenemos pendiente. Eso está hecho. Si vienes a la feria, aunque sea allí en la feria o algún sitio, pues nos tomaremos algo, lo que sea. Sí, unas cañitas o algo, por lo menos, ¿no? Claro que sí, querida, claro que sí. O lo que surja. O lo que surja. Como si Dios quiere, esta feria va a ser más fresquita. Eso sí. De la que estamos acostumbrados, claro que sí. Pues se agradece. Muy de bien, todas maneras, gracias, una puntualización que si quieres, Juan Ramón, me confirma por comentárselo a Amparo, que dice que no es la primera novela tuya que lee. Tú no es la primera novela que desarrollas en Sevilla, porque no, ni la primera ni la segunda, ¿verdad? Sí, efectivamente, aunque no todas están... No, es la primera que leo yo, por eso. Claro. Pues, ya te paso recomendaciones, Amparo. La mayoría de las novelas sí, efectivamente, gira por aquí o tiene algún pasaje aquí, pero no, hay algunas que se desarrollan en otras ciudades, efectivamente. Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan Ramón. A vosotros. Muchas gracias. Un abrazo virtual, aunque sea. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Hasta pronto, adiós. Cuídate. Bueno,
Ya nos vemos Chao. por Sevilla. Muy bien. Chao. Perfecto. Adiós. Hasta luego.